Agua Viva Internacional. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estamos? Bien, estoy segura que estamos súper bien en casa. Así que te voy a pedir, ve por tu cafecito, ve por tu libreta de apuntes. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Estás pasando por tribulaciones? ¿Conoces a alguien que está pasando por muchos problemas? Este mensaje es para ti, amiga. Este mensaje es para ti, amigo. ¿Sabes? El título de esta prédica se llama Puedes tener a Jesús en la tormenta. Así que, amiga, amigo, ve por tu lápiz, ve por tu libreta. Toma apuntes. Está comprobado que cuando una persona toma apuntes, se le queda más retenida la información. Así que, prepárate, porque esto es tu programa Agua Viva TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Miguel Jones, un siervo del Señor Jesucristo y siervo de todos ustedes. Y para mí es un gozo enorme entrar a través de este programa Agua Viva TV en sus hogares con la palabra eterna y bendita de Dios. Y he estado compartiendo, enseñando acerca de las 8 señales que el Señor Jesucristo hizo en el libro de Juan. En el Evangelio de San Juan, el autor, el amado discípulo Juan, solo nos habla de 8 señales. Ya hemos compartido acerca de la primera, que cuando fue Cristo convirtió el agua en vino. La segunda, cuando Jesús sana el hijo de un oficial del rey que estaba lejos en otra ciudad. La tercera fue cuando Jesucristo sanó a un paralítico que llevaba 38 años enfermo y estaba con muchos otros enfermos en el estanque de Bethesda. Y la cuarta fue cuando Cristo da de comer a la multitud, a más de 25,000 personas. Y hoy vamos a hablar de la quinta señal. La quinta señal es cuando Cristo Jesús camina sobre el agua. Y vamos a tomar lectura en Juan capítulo 6, verso 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir y apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando Cristo termina la cuarta señal de dar de comer a la multitud, la gente dijo, qué padre. Este nos da de comer. Antes de darles de comer, Él había sanado todos los enfermos que había en aquel lugar. Y ellos vieron el poder de Dios, vieron milagros. Todos, este milagro, la cuarta, en que Cristo da de comer a la multitud, es un milagro en que todos los que estaban allí participaron. Todos fueron testigos en primera vista de lo que el Señor Jesús había hecho. Entonces ellos querían llevar a Jesús y hacerle rey. Pero Jesús no quería ser rey en solo Jerusalén o solo en Israel. Él es el rey de todo el mundo. Él quiere ser rey en tu corazón. Él no quiere ser rey temporal en la tierra durante un tiempo. Él es un rey eterno. Él es el rey de reyes y el rey eterno, el Señor de señores. Entonces el Señor vuelve aparte y el verso 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y si vemos en el libro de Marcos capítulo 6 y el verso 44, es la misma historia, pero ahora lo está relatando Marcos. Y él dice, los que comieron eran como 5,000 hombres, obviamente 5,000 mujeres, unos 2 o 3 niños cada matrimonio.
fácilmente 25, 30 mil personas. Y verso 45 es clave porque dice, enseguida hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, cuando Jesús hace el milagro de convertir el pan, más bien de multiplicar el pan y dar de comer a la multitud, la gente quería hacer de él rey. Y Jesús quería proteger a sus discípulos de esta mentalidad. Y los quiere apartar. Él dice ustedes, él hizo enseguida, dice el verso 45. ¿Por qué hace enseguida que suben en la barca y les da instrucciones para ir a la otra ribera? Porque él quería guardarles de esta mentalidad. Porque Jesús iba a ser crucificado. Él iba a morir en una cruz. Y la tentación que aquellos hombres le ponían a Jesús era: establece tu reino aquí, crece, gobiérnanos, como lo hacía David y Salomón y otros reyes del Antiguo Testamento. Pero Jesús, yo repito, él tenía el llamado de ser rey eterno. Y como hay un canto que dice: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Jesucristo tenía ese llamado. Entonces él quería proteger a sus discípulos de esa mentalidad y los aparta y los hace subir en una barca. Ahora es interesante el verso 45 de Marcos 6, porque dice: e ir delante de él a Betsaida. Pero en Juan 6:17 dice Capernaum. Entonces, ¿a qué lugar iba? ¿A Betsaida o a Capernaum? No es que la Biblia se contradice. Lo que pasa es que era de noche. Entonces no iban a cruzar el mar, en medio del mar, sino que iban a ir esquivando cerca de la orilla. Y primero ellos iban a llegar a Betsaida y más adelante a Capernaum. El día siguiente Jesús iba a predicar en la sinagoga en Capernaum. Iba a explicar a toda la gente que había comido el pan y los peces que Él era el pan de vida. Entonces Juan dice que los hizo entrar en la barca, Jesús, a sus discípulos, e ir delante de Él a Betsaida, mientras que Él se despedía de la multitud. Y luego Él fue a monte a orar. Ahora, en capítulo 6 de Juan dice Capernaum, verso 17, y dice que ya estaba obscuro y Jesús no había venido a ellos. Verso 18, y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba, y tuvieron miedo. Ahora otra vez en Marcos 6 vemos en el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselas. ¿Qué está pasando en esta historia? Bueno, la palabra de Dios nos da muchos datos aquí que nos ayudan en nuestro entendimiento. En primer lugar, los discípulos se despiden de Jesús y suben en la barca y van hacia la otra ribera. Estamos hablando como las 6 de la noche, de la tarde, o 7. Entonces ellos suben a la barca y van esquivando de pueblito en pueblito cerca de la orilla, y se levanta una tormenta. Y la tormenta, el viento era contrario y los lleva hacia mar adentro. Entonces ya es noche, están en medio del mar. Están unos 6 kilómetros de la
de la costa y el viento era contrario, y me encanta que Jesús estaba orando, y yo creo que Jesús estaba orando por ellos. Él está orando por su fe. Él está orando que no pierdan la confianza en Dios. Él está orando porque sus discípulos están en una tormenta. Y aquí yo quiero comentar que hay tormentas que tú mismo, con desobediencia, tú mismo ocasionas. Pero hay tormentas que cuando somos obedientes a Dios, pasamos una tormenta. En el caso de Jonás, él desobedeció y experimentó una tormenta. Pero aquí los discípulos obedecieron al Señor. Suben a la barca según la instrucción de Jesús y van de pueblo en pueblo esquivando la costa, pero el viento los lleva adentro. Y por ser obedientes a Dios, se encuentran en una tormenta. Y tal vez tú estás en una tormenta el día de hoy. Y si tú eres cristiano, Jesús está orando por ti. Y si no eres cristiano, los cristianos están orando por ti. Y Jesús está orando por ti. Y mi hermano. Y dice que aquí Jesús estaba orando por sus discípulos. Y Él estaba orando que su fe no les faltara, que tuvieran la confianza en Dios. Y el verso 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga. Ahora, la Biblia nos dice aquí que era cerca de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia sería entre las 3 a las 6 de la mañana. Entonces ya era cerca de la cuarta vigilia. Estamos hablando a las 2:30, 2:45 de la madrugada. Casi a las 3 de la mañana. Entonces los discípulos comenzaron a remar a las 6 de la tarde. Y ya han remado 9 horas. Y ahora están en medio del mar. No hay luz alguna. Está completamente oscuro. Están tan cansados que ya sienten que no pueden más. Y realmente es una situación de vida o de muerte. Ellos, con el cansancio que tienen, si algo sucede a la barca, si la barca se rompe en la tormenta, en las olas, en el viento, o si se voltea y se hunde, los discípulos no tienen la fuerza, porque han estado remando 9 horas y no tienen la fuerza para nadar y llegar a la costa. Y sabes una cosa, ellos no pueden ver a Dios, no pueden ver a Jesús. Hay tormentas en la vida donde tú no puedes ver a Dios, pero Él te ve a ti. Los discípulos no pudieron ver a Jesús, pero Jesús estaba en la playa, en la costa, y Él los observaba. Dice que viéndoles remar con gran fatiga. Hay tormentas en donde tú no ves a Dios, pero Él te ve a ti. Amigo, amiga, si tú estás pasando una tormenta, tal vez tú no ves a Dios, pero Él te ve a ti. Y Él viene a ti. Lo que me encanta de este pasaje es que Jesús vino a ellos en la hora más oscura, cuando tenían más fatiga, más cansancio, más fuerte era la prueba. Es cuando Jesús vino a ellos. Y viéndoles andar sobre el mar, ellos, en el verso 49 de Marcos 6, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y había un mito en el tiempo de Jesús de que si una persona viera un fantasma, luego o moriría o tendría una tragedia o alguna enfermedad grave. Entonces ellos pues ya están cansados, fatigados, en medio del mar, no hay luz,
y hay una tormenta. A lo mejor su vista ya está cansada por estar desvelados de tantas horas, y ven una figura allí. Era Jesús caminando sobre el agua, pero pongámonos a entender, a pensar que Jesús nunca había ellos probablemente nunca habían visto a Cristo Jesús caminar sobre el agua. Pero son como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y es la primera vez que Jesús tenía que ir. No había barcos, no había ningún modo, y Jesús era necesario que Jesús iba hacia sus discípulos, y la única manera era ir caminando sobre el agua. Ahora, ¿por qué hay una tormenta tan severa contra los discípulos? ¿Qué está en este barco? Son 12 discípulos, pero son las cabezas futuras de la iglesia. En ese barco es el reino de Dios. Justo antes del milagro de que cuando Jesús multiplica el pan, 2 cosas significativas habían sucedido. Número 1, Juan el Bautista había muerto. Jesús quería separarse con sus discípulos y orar. Y número 2, Jesús había enviado por primera vez a sus 12 discípulos. Les había dado poder y autoridad sobre los espíritus malos para echarlos fuera. Les había dado autoridad sobre los enfermos, enfermedades para sanar a los enfermos. Y lo que Jesús estaba haciendo, lo que fue hecho por una sola persona, de repente se multiplicó por 12. Más personas estaban predicando. Más personas, los discípulos, estaban echando fuera demonios y sanando a los enfermos. ¿Y quién lo vio? Satanás lo vio. El diablo lo vio y los quiso hundir. Y manda una tormenta contra ellos. Pero Jesús ora por su iglesia. La iglesia de Jesús no se va a hundir. La iglesia de Jesús, Él dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús estaba orando por su iglesia, y este barco era el reino de Dios, era el futuro del reino de Dios, eran los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y el diablo los quiso hundir. Pero en su momento más oscuro, en su tormenta más severa, viene Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús llega y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en este pasaje, Jesús primero les inspira la fe y la confianza. Y si tú estás en una tormenta el día de hoy, yo te digo, amigo, amiga, tener ánimo, ten ánimo. Jesús viene a ti, no temas, todo va a estar bien. Y en esa historia no viene en Marcos, pero viene en Mateo 14, cuando Jesús dice estas palabras. Pedro mira a Jesús y Pedro piensa, estoy en una tormenta, y ahí está Jesús. Y si el barco puede hundirse, pero Jesús no se va a hundir. Es mejor que yo estoy contigo, Jesús. Y le dice Jesús, permítame ir caminando hacia ti, porque yo estoy más seguro contigo en la tormenta que en la barca. Fíjate que Pedro era un pescador, conocía el mar, conocía la barca, pero él pierde su identidad como pescador porque había encontrado su identidad en Cristo. Él dice, mi seguridad
está en ti, Jesús. Y en la tormenta, yo prefiero estar contigo. De hecho, yo prefiero estar con Dios no solo en la tormenta, sino todos los días de mi vida. La semana pasada, hace poco, yo cumplí 22,000 días de vida. La Biblia dice en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Salmo 90, verso 12. Que traigamos a corazón sabiduría. Debemos contar nuestros días. Y yo te digo algo, yo quiero estar con Dios todos los días. No solo en el día malo, no solo en el día de la prueba, sino todos los días de mi vida. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es soberano, Él tenía un plan para los discípulos. Él les había dicho, entren en la barca y nos vemos en Capernaum. Pero en el trayectorio entraron en una tormenta. Y cuando Jesús, después que Pedro camina sobre el agua, Pedro y Jesús regresan a la barca y suben en la barca. Y es impresionante cómo lo describe Juan en el capítulo 6, en el verso 21. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que cuando Jesús subió a la barca, calmó la tempestad y no remaron. Jesús hizo un milagro. La barca fue trasladada, llegó enseguida, estaba en el medio del mar. Y en otras ocasiones Dios llevó a Elías al cielo sin que él viera la muerte. En el libro de Hechos vemos que Dios mueve y traslade. Fue arrebatado Felipe y Dios lo mueve de una ciudad a otra ciudad a unos 30 kilómetros de distancia. Lo movió. Lo lleva Elías al cielo y aquí la barca llega enseguida. Así que hoy oro esto para ti, que Jesús venga a ti en tu tormenta. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tú tienes un plan para nuestras vidas. Y yo quiero orar por las personas que están viendo el programa el día de hoy. Yo quiero orar por las personas que están pasando una tribulación, una prueba, una aflicción, un dolor, una necesidad, una noche oscura. Y te pido, Señor Jesús, que tú vengas a ellos en su momento de necesidad. Y que tú uses la iglesia, Padre, para ministrar a las personas que más tienen necesidad de ti. Estamos orando por nuestro querido México. Estamos orando por Tampico, Tamaulipas, por Ciudad Madero, por Altamira, por Pánuco, por Esteros, por toda la zona conurbada, por cada lugar aquí cerca que escuche el programa. Oramos que tu palabra penetre cada corazón. Y las personas que están pasando alguna prueba, Dios suple su necesidad. Sana a los enfermos, libera a los cautivos, restaura, Señor, los matrimonios y las familias, trae unidad. Padre, trae bendición económica en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tú estás en nuestra barca, llegamos a la meta, llegamos enseguida, porque la tormenta se calma contigo. Tú nos das tu paz y tu bendición. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Mi Dios los bendiga. Hasta la próxima vez. Yo soy Miguel Jones, tu siervo, y declaro paz en la tormenta para ti. Un abrazo este domingo. Si no tienes donde congregarte, congrégate con nosotros en Agua Viva, en una de las iglesias. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Adiós. Dios es capaz de
mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer. Bien, como cada jueves hemos llegado a la recta final de este programa. Estoy segura que te ha bendecido mucho este mensaje que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Si tú estás pasando por una tormenta, si tú estás pasando por situaciones o problemas que ya no encuentras salida, te seguimos invitando. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Mándanos un mensaje vía WhatsApp o texto o por inbox y nosotros nos contactamos contigo. Podemos ayudarte a orar y podemos ayudarte a darte una palabra de sabiduría de parte de Dios. Gracias por habernos acompañado como cada jueves. Recuerda que te esperamos el próximo jueves. Esto fue tu programa Agua Viva TV. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías